es hermosa y más que hermosa, sorprendente. En ella abunda lo sombrío y lo que inspira es nocturno y profundo. Sus ojos son dos astros en los que vagamente centella el misterio y su mirada ilumina como el relámpago. Poema Las flores y el mal, Charles Baudelaire. Irónicamente, aquellas palabras de aquel poema escrito un siglo antes caerían perfectamente en la vida de Julio Iglesias. Su primer gran amor estuvo bajo el velo del misterio y que aún hoy permanece ese amor en el misticismo propio de las leyendas como Julio Iglesias, que pudo encontrar el amor en cualquier escenario. Pero hubo uno que parece haber sido escrito en las estrellas mucho antes de nacer. Así que esta es la historia de Gwendolina, uno de esos amores envueltos en la penumbra del misterio y el misticismo, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan como amantes furtivos. Corría el año 1968 y Julio, tras sufrir un accidente de coche, cuyas secuelas dieron al traste con su sueño de ser futbolista, conocía, irónicamente, a Gwendolina, la mujer que le daba el éxito a la canción de Julio Iglesias. Gwendolina la cantó a todo pulmón en Eurovisión en marzo de 1970 y que cantaba en el escenario con un traje azul brillante, color satín como su sonrisa. Así que el éxito de Gwendolina no era nuevo, había empezado en España mucho antes. Fue número 1 en ventas. Así que sin esa canción, nunca, jamás alguien puede entender el posterior éxito de Julio Iglesias con la música. Por eso, en el libro Entre el cielo y el infierno, Julio Iglesias afirmaba entre líneas que Gwendolina fue la canción seleccionada para representar a España. De esa chica rubia con la que iba a casarme, no me quedaba más que una canción. Gwendolina en el aeropuerto de París. Sus rasgos se han borrado un poco de la memoria, pero la canción me permitió darme a conocer en Europa. Estar en Eurovisión, aunque no haya ganado, fue sin embargo el éxito del año. Por todo eso, querida Gwendolina, te doy las gracias. Sin embargo, a pesar de darle fama internacional y abrirles las puertas de Europa, un día dejó de cantarla. El mundo entero se preguntó ¿por qué? Si fue la que le dio la fama. Algunas teorías apuntan que dejó de interpretarla para no despertar los celos de su mujer, Isabel Preisler, con quien se casó en 1971, el 29 de enero de aquel año, y que por insistencia del público la cantó el día de su boda con Isabel Preisler. Una manera muy cruel que los invitados le pidieran la canción de su exnovia. Así que durante décadas, ahora 55 años exactamente, y ante el repudio de no querer cantar más aquella canción, Julio Iglesias, el mundo entero se pregunta ¿y quién era y quién fue Gwendolina? ¿Y por qué ahora, si tanto la amó, por qué la quiso olvidar? Lo único cierto es que ella apareció en su vida en una noche de luna llena, cuando él vivía un oscuro momento tras un accidente de tránsito. Se acababa su sueño de ser futbolista. Triste y escéptico, Julio para ese momento no creía en el amor. Sin embargo, eso lo echó al traste hasta que conoció a Gwendolina.
Pero cuando vio aquella rubia, parecía sacada de un sueño, de pómulos marcados, como esculpidos por manos divinas, con ojos de color gris profundo, como el cielo antes de una tormenta, con su cabello suelto, la hacía destacar entre la multitud. Su cabello rubio tan claro que parecía tejido con hilos de luz, ondeaba con elegancia, como si el viento mismo se rindiera a su encanto. Gwendolina no era como las mujeres españolas, de piel morena y miradas ardientes. Ella era exótica, diferente, como un pájaro raro que había aterrizado en tierra desconocida. La prensa de la época afirmaba de que Julio la había conocido en las calles de Madrid. Otros decían que la conoció en Cambridge. Y otros afirmaban que era un estudiante de ballet clásico. Pero en lo único que acertaban era en su nacionalidad. Francesa, pero de origen ruso por sus padres y abuelos, que emigraron a Francia y se exiliaron allá luego de la caída de los zares, lo que le daba a esta historia de amor un toque telenovelesco. En sus memorias, Julio describía a Gwendolina como una francesa, simpática, abierta, pero seria e introvertida, que había que sacarle las palabras para poder enamorarla. Tenía 18 y él más de 20. Sobresalía entre los demás Gwendolina. Imposible de ocultar sus orígenes rusos, en la forma en que pronunciaba ciertas palabras y en su amor por el té servido en samovares antiguos y en su melancolía, esa tristeza dulce que parecía acompañarla como una sombra, enamoraba más a un ardiente, dientes de satín, Julio Iglesias. Los Bolores eran una familia aristocrática rusa que habían huido de Rusia en una época convulsa durante los últimos días de los zares. Los Bolores, como muchas familias nobles rusas, habían perdido todo durante la revolución. Su abuelo era un hombre de mirada firme y manos callosas, y no dudó ni un momento en irse y buscar un mejor lugar para su familia, y así llegaron a Francia. Así que lejos de San Petersburgo, su San Petersburgo natal, los abuelos de Gwendolina se establecieron en París. Así que ella creció escuchando historias de aquel mundo perdido en Rusia, de los palacios, de los bailes con los zares y las noches frías iluminadas por velas, y de la nieve que cubría todo como un manto blanco. Pero esas historias eran solo eso, recuerdos de un tiempo que ya no existía. Pero ahora, al lado de un hombre que sonreía todo el tiempo, un feliz y bronceado Julio Iglesias caía rendido a los pies de la belleza de Gwendolina. Parecían tiempos profusos. En mayo de aquel año 68, el movimiento estudiantil francés. Así que en medio de protestas y revoluciones, nacía el amor entre ellos. Para él, Gwendolina era como un rayo de luz en medio de la oscuridad, una presencia que le devolvía la esperanza. Aunque nunca había tenido una relación amorosa antes, sabía que Gwendolina era diferente, que ella era su primer amor, el amor que había estado esperando sin saberlo, o simplemente, como un día dijo, el amor que lo hizo libre. Así que aquel amor parecía haber superado el exilio, el dolor y la adversidad en ese pasado turbulento de Gwendolina, y que ahora había encontrado un hombre que parecía que el amor florecía en un lugar donde ambos podían ser libres.
Sin embargo, el final de su historia pudo haberse escrito cuando en un lapso de 1969 su relación terminó. No se sabe por qué, ni cuándo, ni dónde, ni los motivos mucho menos. No existen fotografías, dándole a esta historia aún más un aire de misterio, un velo de misticismo que nadie ha podido entender. ¿Por qué aquella canción que lo llevó a la gloria Julio Iglesias, de aquel amor, prácticamente lo sacó de todo el repertorio de sus canciones cuando se presenta? Solo atinó a decir en un libro que era la mujer más bella de la cual se había enamorado. Nunca antes se enamoró de alguien como ella, la mejor, en pocas palabras. Entonces, ¿por qué terminaron? Lo cierto es que ese misterio sigue envolviendo cada instante compartido. Solo ellos saben, porque algunos amores están destinados a ser eternos, aun cuando el mundo se confabule para separarlos. De hecho, en un libro da luces un poco opacos y solo asevera que Gwendolina tenía un hermano, el famoso Vincent Bolloré, un multimillonario francés. Aún se desconoce, pues Julio Iglesias nunca ha dicho si aquella relación se terminó porque se atravesó en la mitad Isabel Preisler. Porque cuando se casaba, el 29 de enero de 1971 con María Isabel Preisler, al parecer esta ya estaba en estado de gestación. Así que quizá aquellos versos olvidados de Gwendolina los sienta Julio en su casa en Punta Cana, República Dominicana, cuando el viento sople con melancolía. Escuche quizá esos fragmentos de aquella melodía flotando en el aire, porque quizá, tal vez, en algún rincón del mundo alguien aún la tararea sin saber que sostiene el último hilo de una canción extinta. Y quizás algún día alguna voz nueva la reviva, arrancándola de las brumas del olvido para volverla de moda una vez más. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En el corazón de París, donde el río Sena serpentea entre puentes de hierro forjado y las calles empedradas guardan secretos de siglos pasados, allá nacía una pequeñita y blanquita Gwendolina Bolloré, hija de una familia de exiliados rusos que encontraba refugio en la ciudad Luz. Gwendolina era una mezcla perfecta de dos mundos, la elegancia francesa y el alma melancólica de sus antepasados eslavos. Sus pómulos marcados, heredados de una abuela que bailó en los salones de San Petersburgo, y sus ojos grises, profundos como el cielo invernal de Moscú, la hacían destacar entre todos. Su cabello rubio, tan claro como el trigo bajo el sol de la campiña francesa, era un sello distintivo, una corona natural que llevaba con orgullo y modestia. Gwendolina creció escuchando historias de un país que nunca conoció y de un mundo de palacios dorados y noches interminables bajo la luz de las velas. Sus padres, aunque agradecidos por la paz que encontraron en Francia, nunca dejaron de añorar su tierra natal. Esa nostalgia, ese peso del exilio,
se transmitió a Gwendolina, quien a pesar de su belleza deslumbrante y su éxito en la alta sociedad parisina, siempre sintió que algo le faltaba. Era como si llevara un pedazo de Rusia en el alma, un vacío que nada en Francia podía llenar. Pero un día su destino cambiaría para siempre. Un día conoció a un joven español alto que caminaba con muletas, que había sido una promesa del fútbol, hasta que un accidente de coche lo dejó fuera del equipo, truncando sus sueños y su fe en el futuro. Hijo de un médico, pero por dentro Julio era un hombre roto. Sí, un hombre roto, frustrado por su incapacidad y amargado por la vida que le había arrebatado lo que él más amaba, jugar el fútbol. Para ese momento no creía en el amor y mucho menos en la felicidad, ni en nada que no fuera el dolor constante que lo acompañaba desde aquel fatídico día. Sin embargo, cuando Lina lo vio por primera vez, él estaba solo, mirando al horizonte con una expresión vacía, como si el mundo ya no tuviera nada que ofrecerle. Ella, con su intuición natural, vio a aquel joven. Por aquellos años, Julio tocaba junto a un grupo en Peñíscola, un pequeño municipio de la localidad valenciana, rodeado del mar, ese mar que tanto cautivaba a Gwendolina, ese mar Mediterráneo que rodea Peñíscola. Hizo que Gwendolina, con un corazón compasivo, sintiera una conexión con aquel chico que miraba vacíamente hacia el horizonte. No era lástima lo que la movió, sino una extraña certeza de que Julio necesitaba algo que solo ella podía darle. Sí, como si fuera un poema, como si fuera el destino, como si fuera algo imposible o simplemente un cuento de ficción. Pero no, era realidad. Con un acento francés suave, ella se acercó a él, y aunque al principio él la rechazó con frialdad, poco a poco comenzó a abrirse. Y así surgió la historia de amor, lenta pero intensa como el fuego que se enciende con paciencia. Su belleza serena y su manera de ver el mundo comenzó a derretir el hielo que rodeaba el corazón de Julio. Un hombre duro y parco por esos hechos de la vida que le había tocado vivir. De niño Julio tuvo que ver cómo su padre se iba de la casa por sus distintos amoríos. Sin embargo, Gwendolina le demostraba a Julio que aunque la vida podía ser cruel, porque ambos compartían tristezas y melancolías, ella le enseñó que también la vida estaba llena de belleza y esperanza. Fue la mujer más bella del mundo, como ninguna otra, diría años después Julio Iglesias. Así que Gwendolina se convertiría en su primer amor, en la persona que le devolvió la fe en el mundo y también en sí mismo, tanto que le dio tiempo hasta para componerle una canción, Gwendolina, y que irónicamente lo haría famoso en todo el mundo. Así que aquel amor terminaría, pero nacería una de las canciones más románticas, que le dio la fama mundial, pero que Julio Iglesias nunca volvió a cantar. Porque en el mundo de la música hay historias que se entrelazan con las melodías, convirtiéndose en leyendas que perduran más allá del tiempo. Gwendolina quedaría su nombre inmortalizado en el tiempo con una canción que el artista jamás volvió a interpretar. Aquellas letras cargadas de emoción que cantaba en Eurovisión 1970 hablaban de un amor que había sido real, pero que no estaba destinado a durar. Los fanáticos de Julio Iglesias sentían la autenticidad con cada palabra, como si el cantante hubiera dejado un pedazo de su alma en aquella melodía,
que hablaba sobre su triste destino con Gwendolina, pero que tenía un destino trágico. Pero lo que nadie sabía en realidad era que esa canción para Julio era más que una simple composición, era un recuerdo doloroso de un amor que lo había cambiado para siempre. Gwendolina y Julio terminaron separándose. Las razones aún no se saben. Fueron muchas quizá, la distancia posiblemente, las diferencias, el ritmo frenético de sus vidas. Pero lo que quedó fue una conexión que nunca se desvaneció del todo. Gwendolina siguió su camino, llevando consigo el recuerdo de aquel romance, de aquel hombre con su sonrisa brillante como la tela de satín y con su cuerpo bronceado, un rostro bronceado. Julio, aunque siguió cantando para millones, nunca volvió a interpretar Gwendolina en vivo. No se sabe por qué. Quizá porque le trae muchos recuerdos. Lo único cierto es que la canción se convirtió en un fantasma en su repertorio, una pieza que solo existía en los discos y en la memoria de quienes la habían escuchado. Muchos especulan que no quiso volver a cantarla porque esa canción estaba ligada a momentos específicos de su vida que prefería mejor dejarlos que permanecieran en el pasado. Un tributo a un amor que ya pasó, dijo Julio Iglesias, dejando claro una cosa. Y así la historia de Gwendolina y Julio Iglesias quedó encapsulada en una canción que el mundo aún recuerda, pero que el artista nunca quiere cantar, o casi nunca la canta. Para los fanáticos es un misterio. Para Julio, un recuerdo imborrable, y para Gwendolina, no se sabe. Quizá un testimonio de que a veces el amor más intenso es aquel que no dura, pero que deja una huella eterna en el corazón para ella. Y aunque sea una desconocida, que prácticamente anónimamente nadie sabe de ella, pero que una cosa queda claro: según todos los críticos, biógrafos y estudiosos de Julio Iglesias, sería Gwendolina la canción que lo llevó a la fama, y que sin esa canción fuese imposible que Julio Iglesias hubiera llegado tan lejos. Lo único que queda claro y conciso es que después de Gwendolina siguió Isabel Preisler, y después cientos de mujeres, cientos de amores que tuvo Julio Iglesias, y con quien se vino a terminar casando sería con Miranda Reichsburger. Y aunque tuvo 5 hijos con ella, viven separados desde hace mucho tiempo. Y hoy, Julio, a sus 81 años, vive solo, sí, solo, en la soledad, dando a entender para muchos que su verdadero amor fue Gwendolina y que ninguna mujer pudo llenar su vacío. Así que hoy Julio, quizá en las noches, recuerda aquella canción que compuso para ella, y quizá cante la canción en silencio para sí mismo, porque él sabe perfectamente que tuvo cientos de amores y mujeres, pero también sabe que ninguna pudo llenar el vacío quizá que lo dejó Gwendolina. Así somos los seres humanos, y así es Julio Iglesias, el tipo que cantó y triunfó con una canción, Gwendolina, y se hizo famoso a nivel mundial, abriéndole las puertas de Europa en Eurovisión, pero que jamás quiso volver a cantar, o la canta para él mismo, y no la canta porque quizá resuene todos los días en su corazón para siempre, y donde solo él la escuche. Literal, quizá cantó de amores para muchos, pero él siempre estuvo solo, porque así
como las melodías flotan en la oscuridad, Julio quizás se dio cuenta de que la única mujer que realmente amó es la única que nunca pudo olvidar. Quizá porque ella fue la única que lo conoció antes de su fama y lo quiso por lo que él era y no por lo que tenía. Porque lo amó cuando aún era solo un soñador con una guitarra y promesas de éxito. Porque ella fue la única que se aguantó quizá las noches de insomnio, las caricias bajo la luna y los planes que nunca se cumplieron. El éxito llegó de repente para Julio Iglesias y con él los viajes, los escenarios, las luces y ella. Cansada de esperarlo entre giras y ausencias, se marchó sin mirar atrás. Así que quizá ahora el recuerdo de un Julio Iglesias que se entregó a pasiones efímeras y a romances sin profundidad. Quizá buscando su rostro, el de Gwendolyn en cada mujer que besaba. O simplemente tratando de buscar el reflejo que perdió. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.